puede haber una metástasis del esófago que puede ir hacia los pulmones o a la inversa. Es muy importante saber esto de los ganglios traqueobronquiales y el esófago medio. Ahora, las raíces venosas nacen generalmente de los capilares distales del alveolo pulmonar y van a través de los septos interbronquiales que no acompañan a las ramas correspondientes al árbol bronquial. O sea que las venas no acompañan a las arterias bronquiales. Ahora, una vez que la arteria pulmonar principal la arteria pulmonar principal se curva hacia arriba después de haber salido de la válvula pulmonar y sigue el borde izquierdo del corazón y se dirige ligeramente hacia la izquierda de la línea media para luego bifurcarse en dos ramas, en la rama del lado derecho y en la rama del lado izquierdo. La rama del lado derecho es casi horizontal y es que ya, ¿cómo pues? No, esto... Les decía que la rama del lado derecho es casi horizontal y se divide en dos ramas principales aún antes de llegar al mediastino y alcanzar el hilo pulmonar. En cambio, el del lado izquierdo se curva bruscamente hacia arriba y hacia atrás y entra al hilio pulmonar del lado izquierdo, situándose ligeramente más alto que en la rama posterior del lado derecho, en la mayoría de los casos. Ahora vamos a hablar de la arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha se sitúa por detrás de la aorta y de la vena cava superior. No se olvide, la arteria pulmonar derecha se sitúa detrás de la aorta y de la vena cava pulmonar por delante del bronquio derecho. No se olviden, se sitúa por detrás de la aorta y de la vena cava superior y por delante del bronquio principal derecho. Esta arteria pulmonar se va a dividir en un tronco anterior y la arteria interlobal. El tronco anterior, ¿qué pasa con el tronco anterior? Se curva hacia arriba y hacia adelante, por encima del bronquio del lóbulo superior, y entonces se divide en tres ramas, que son iguales que las de los bronquios, anterior, apical y posterior. La arteria interlobular es mucho más larga que el tronco anterior. Pasa por delante del bronquio intermedio y se dirige bruscamente hacia la cara lateral. No se olvide, estamos hablando de la arteria pulmonar del lado derecho, que se sitúa por detrás de la aorta y de la vena cava superior por delante del bronquio. Se divide en tronco anterior y en la arteria interlobar. ¿Qué pasa con la tronco anterior? Se curva hacia arriba y hacia adelante por encima del bronquio del lóbulo superior y se va a dividir en tres, anterior, apical y posterior. ¿Qué pasa con la arteria interlobar? La arteria interlobar es mucho más larga y que pasa por delante del bronquio intermedio y desciende por la cara lateral. No se olvide. Ahora, ¿qué pasa con la arteria pulmonar del lado izquierdo? La arteria pulmonar del lado izquierdo pasa por delante y lateral a la porción del bronquio principal izquierdo y se va a dividir en dos ramas, ¿no? A nivel del hilio pulmonar. Este divide a nivel del hilio pulmonar. Una rama que proporciona dos o más ramas para el segmento apical posterior y para el segmento anterior, ¿no? Del lóbulo superior. La distribución es igual que la de los bronquios. Y la rama inferior se dirige bruscamente y se curva por encima del lóbulo superior
y desciende rápidamente a lo largo de la cara lateral del lóbulo inferior hacia la cisura mayor. No se olvide, la arteria pulmonar del lado izquierdo pasa inmediatamente por delante y lateral al bronquio principal del lado izquierdo y se divide en dos ramas a nivel del ilio. Una rama se puede dividir en dos o más ramas. Cuando se divide en dos ramas, una es para los segmentos apical a posterior y para el anterior. Si se dividiera en tres, es para la língula. Ahora, la rama inferior se curva bruscamente por encima del lóbulo superior y desciende rápidamente a lo largo de la cara lateral del lóbulo inferior hacia la cisura mayor. Esto es muy importante conocer que la arteria del lado izquierdo se encuentra por debajo del bronquio, al contrario del otro lado. La arteria, por lo tanto, la arteria pulmonar izquierda está en un plano más posterior que la derecha. Esto sirve para diferenciar los dos vasos radiológicamente, no se olvide. Ahora, ¿qué pasa con las venas pulmonares? La distribución de las venas pulmonares es espacial. Las venas pulmonares son más variables que las arterias y tienen dos grandes venas a cada lado del mediastino. Van a disculpar, mis perros estaban molestando. Bueno, la vena pulmonar, les decía, derecha, tiene una distribución espacial que de las venas pulmonares y es muy variable que de las arterias. Tiene dos grandes venas a cada lado que entran al mediastino, estas entran al mediastino por debajo de las arterias pulmonares y por delante de ellas. La vena pulmonar superiores drenan todo el lóbulo superior y generalmente el medio, aunque a veces la vena es distinta que drena. Ahora, ¿qué pasa con la vena inferior? Drena todo el lóbulo inferior y en raras ocasiones drena también el lóbulo inferior o el lóbulo medio. Ahora vamos a hablar de la vena pulmonar del lado izquierdo. La vena pulmonar del lado izquierdo pasa inmediatamente por delante y lateral de la porción inferior del bronquio principal izquierdo y se divide en dos ramas a nivel del ilio. Una es la rama que proporciona dos o más ramas para los segmentos apicales posteriores y otra es para el segmento del lóbulo superior que también tiene la distribución igual. ¿Qué pasa con la rama inferior? La rama inferior se curva bruscamente por encima del lóbulo superior y asciende rápidamente a lo largo de la cara lateral del lóbulo inferior hacia la cisura mayor. ¿Cuál es la diferencia entre los vasos venosos? La diferencia entre los vasos arteriales y venosos es que los vasos venosos ocupan los campos pulmonares y pueden hacer hacen muchas veces la dificultad. Si se tiene en cuenta ciertas relaciones anatómicas, el curso de las venas dentro de los pulmones es distinto a la del árbol bronquial, por el contrario de las arterias que acompañan, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ocurre con las raíces venosas? Las raíces venosas, las raíces venosas nacen de los capilares distales de los alvéolos pulmonares y de las redes pleurales que siguen por los septos interlobulares. No acompañan a las arterias, a los bronquios correspondientes.
Ahora, el sistema vascular pulmonar también acompaña a los bronquios. El sistema arterial pulmonar puede dividirse en 3 grupos: en elástico, en transición, no se olviden, en elástico, en transición, ¿no? Ahora, lógicamente, las arterias, las primeras son vasos que tienen lámina, ya les he explicado esto, ¿no? Y hay unas anastomosis arteriovenosas en algunas enfermedades que se encuentran y unen las arterias y las venas precapilares, y estas van a origen. No sé si algo quieren que les aclare, algo si quieren que les aclare. Parece que se han dormido. ¿Hola? No, doctor. Doctor, no me estamos escuchando, doctor. Ya. ¿Qué quieren que les vuelva a repetir o que les explique? Porque esto es muy importante saber y conocer la vascularización del parénquima pulmonar, ¿no? Todo ha estado muy claro, doctor. Ya, hijita, muy bien. Todo está muy claro. Además, con las hojitas que les he mandado, ustedes pueden... Estos son esquemas que yo tengo para que me resulte más fácil explicarles, ¿no? Porque con las hojitas es más complicado. Por eso yo he tratado de hacer esto para que ustedes me puedan entender. ¿Alguna pregunta quieren hacer? No, doctor, su explicación ha estado muy bonita. Muchas gracias. Solamente que vamos a estudiar para el día de mañana. Qué bien que me están preguntando para la práctica, ¿no? Sí, doctor. Vamos a hablar de la mano. De la mano. Pueden estudiar radiología de la mano, ¿ya? O sea, la anatomía radiológica de la mano, ¿no? Cómo se divide, carpo, metacarpo, falanges, todo eso, para que yo les pueda explicar con los slides. Sí, doctor, muchas gracias entonces. Ya, buenas noches, hijitas. Buenas noches. Otra cosa, estarán haciendo el trabajo que les he encomendado porque es después del receso. Para la primera semana, doctor, después del receso. Sí, para la primera semana. Sí. Ya, doctor. Ya está. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.